La entrevista. Formas de venderles como nuevos materiales, o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a lo Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre. ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo tan bien, gracias. Y preocupados, bastante preocupados por el asunto. ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? No, hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada, compañero. Término en inglés que significa noticia falsa. Es una noticia que... Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? La 3, que es operaciones concretas, es de 5 a 9 años. mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos y como ¿Hace papás. cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Mezcal poblano. Puebla también produce muy buen mezcal desde hace mucho tiempo. Para poder ayudar a la población a estar desinformados en función del COVID que lanzan, que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir con palabras. No, claro que no. Es como es en este caso el mezcal, que no se tenía arraigado en todos los estados, digamos. Y pues para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, desde ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica. Es que estás bien idiota. He hecho una revolución de desinformación bastante grande. Es importante que es un contenido, como tú dices, informado, que es un contenido real. Claro, lo que pasó con el cristalazo. De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo. Ok. Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente. Hola, ¿qué tal, Oliver? Un gusto saludarte y por supuesto también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Enterarte que hay un desabasto pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para Y viajar. hay dos tipos de inversionistas. El inversionista a corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a agua segura. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. Oigan, antes de iniciar esta entrevista yo quiero pedirles encarecidamente que vayan corriendo a nuestros perfiles digitales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Israel Oliver, pero que también entren a YouTube y a Spotify y que nos busquen con el mismo nombre, Israel Oliver, y encontrarán esta entrevista, la que estamos a punto de hacer con Javier Balestra, y otras tantas entrevistas que tenemos con grandes profesionistas, con grandes profesionales, con gente que adora verdaderamente su profesión. Y ahora sí vamos, me comenta producción que ya tenemos en la línea telefónica a mi estimado Javier Balestra. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Buenos días, Oliver. ¿Cómo estás? Nosotros estamos muy agradecidos de que nos tomes la llamada. Eres coach ontológico, te dedicas, eres capacitador y además tienes un currículum impresionante que ya tendremos la posibilidad de describirlo durante la charla. Pero hoy hablaremos contigo de manera muy en particular, si nos haces este enorme favor, pues de la situación que estamos viviendo de manera actual. Yo platicaba en una llamada previa contigo de esta situación de pronto que hay en el ambiente. Hay una especie de, no sé, digo, tú podrás ayudarnos, tú sabrás un poquito más, pero de una especie de, no sé, de depresión, de tristeza, de soledad, de gente que está muy estresada, de gente que de pronto está cuestionando su existencia. Hay por ahí episodios de miedo de que probablemente podamos llegar a ser infectados por este virus. Pero hablaremos contigo de una cuestión meramente de trabajo personal, Javier. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú qué crees que es lo que está pasando por nuestras mentes en este momento? Claro que sí, Oliver. Pues primero que nada te agradezco mucho la oportunidad de compartir contigo y con las personas que te escuchan. Pues yo creo que desde mi interpretación lo que realmente sucedió o está sucediendo, que creo que es el gran cambio que estamos viviendo, es de pronto de un día a otro nos pidieron un poco
dejáramos de pensar tanto en el mundo exterior, en el mundo del hacer y estar haciendo cosas, persiguiendo cosas, y de pronto nos piden que nos quedemos en casa. Y eso nos llevó metafóricamente a tener que conectarnos con nosotros mismos, es decir, dejamos de estar viendo tanto hacia afuera, hacia el mundo exterior, y de pronto nos enfrentamos a tenernos que mirar a nosotros mismos. Y creo que ese es uno de los grandes cambios que está aconteciendo. En definitiva, como dices tú, estamos ahorita inmersos en muchísimas emociones. Creo que cada persona la puede vivir en mayor grado de una u otra forma, pero en realidad todos estamos viviendo. Tú ya mencionabas algunas emociones como depresión, miedo, preocupación. A mi parecer, creo que hay dos efectos que hoy pueden estar influyendo mucho. Por un lado, habemos posiblemente personas que estemos conectándonos con el pasado, ¿no? Estamos en este confinamiento, al final estamos esperando la fecha en que va a terminar, como pensando que vamos a poder regresar o vamos a poder volver a salir, y las cosas van a ser como desde el pasado. Entonces, algunos nos estamos proyectando más hacia el pasado, pensando cómo eran las cosas, cómo quiero que vuelvan a ser las cosas, y cuando empieza a ver que de pronto quizás van a empezar a salir nuevas formas de actuación o nuevas formas de ser, pues en ese momento es cuando se genera mucha frustración, ¿no? Que tú ya introducías. Ahí aparece la tristeza, aparece el enojo, en el sentido de que pues ya no sé si cuando el mundo vuelva a la normalidad, vamos a llamarle de esa forma, las cosas van a poder ser igual que antes, ¿no? Y entonces me conecto con este enojo que muchas veces tiene que ver con que las cosas son injustas. Hay personas que igual desde la injusticia nos conectamos con el enojo. La tristeza tiene que ver con temas de que algo que ya se perdió o una posibilidad que ya se nos cerró, ¿no? Eso por ahí para mí sería como tener esta mirada desde la situación actual de lo que era el pasado y lo que quiero que vuelva a ser. Y me escucho. No, te estamos escuchando. Yo me imagino que vas ahora a la cuestión de los que añoran el futuro que está por venir. Exactamente. La siguiente mirada es aquellos que nos vamos al futuro, que al final de alguna forma queremos recuperar el control de cómo van a ser las cosas, porque hoy tampoco tenemos mucha certeza de cómo van a ser las cosas. Entonces, pues esto al final me genera ansiedad, me genera preocupación, que serían posiblemente distintos nombres que le podríamos poner al miedo, ¿no? El miedo es, al final, responde a, yo empiezo a percibir que hay algunas posibilidades de que se me pueden cerrar, o las cosas no van a salir como yo quisiera que salieran, ¿no? Y entonces me empieza a generar este miedo, ¿no? Y ahí, pues, de alguna forma estamos en este constante salto de la mente de ir al pasado, de ir al futuro, y creo que eso es lo que nos está generando tantas emociones, ¿no? O tal torbellino de emociones, porque al final, pues, tampoco estamos pudiendo tener muchas certezas de qué es lo que va a suceder, ¿no? En esta situación. Creo que es un poco la mirada que yo tengo de lo que está pasando actualmente. Claro, tu lectura. Creo que dijiste una palabra clave, es esta cuestión de la certidumbre, ¿no? El hecho de no tener certidumbre de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que va a pasar, porque además, pues tenemos una serie de datos de que el virus entra por el aire, pero que también por la piel, y que no tengamos contacto con nadie, y que no hay una cura, y toda esta serie de datos que nos generan incertidumbre nos están enloqueciendo. Tú tienes un taller que das a través de Diventare, que se llama Reconociendo mi interior, transformar mi exterior. ¿Por qué crees tú que te dedicas a este tema, que hay gente que le tiene miedo a reconocer su interior, Javier? Pues mira, de hecho, ayer estaba yo conversando con una persona, porque al final estamos muy acostumbrados a hacer cosas, ¿no? Quizás crecimos bajo el paradigma de que haciendo cosas
vamos a lograr tener cosas que me van a hacer ser alguien, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho, voy a lograr tener, no sé, ciertas comodidades o ciertas condiciones económicas que me van a hacer feliz. Entonces, estamos muy acostumbrados en el hacer, y es lo que te decía antes, ¿no? Que ahorita, de alguna forma, nos cortaron esas posibilidades de sentirnos libres haciendo cosas y nos llevaron un poco al interior. Aquí el cambio de paradigma es, bueno, pues yo puedo sentirme feliz, yo ya puedo ser una persona, ser feliz, y quizás sí hacer cosas que me lleven a tener cierto éxito, ¿no? O ciertas condiciones o ciertos objetivos económicos. Creo que las personas al final, pues muchas veces desde una posición más de estar viendo a los otros, es decir, nos es más fácil decir, pues esta situación de la pandemia, esta situación del gobierno, es más situación del mundo, esta persona que me puede contagiar, los irresponsables que no están haciendo debidamente la cuarentena. Es más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque mirar hacia adentro de alguna forma me quita la posibilidad de ser una víctima de las circunstancias externas y me lleva a hacerme responsable, al menos de cómo yo reacciono con respecto a lo que me pasa afuera. Es decir, es mucho más cómodo quizás culpar, quizás simplemente pues estar criticando a los demás en vez de decir, bueno, yo qué estoy haciendo o yo cómo estoy reaccionando ante esta situación, ¿no? Creo que por eso muchas veces no entramos en esos espacios que pensaba, ¿no? Okay. Realmente mirarnos al interior. Sí, entiendo un poco este asunto, perdona. Este asunto de pronto asumir la responsabilidad, ¿no? Asumir la responsabilidad y tampoco, cuando miras hacia adentro, pues, de alguna forma, ahí es donde afloran estas emociones. O sea, sí que las personas podemos estarnos sintiendo de esta forma, como hablábamos al inicio, pero cuando seguimos buscando, o estamos leyendo noticias, o estamos hablando con las personas, de alguna forma, no nos estamos dando permiso de sentir, ¿no? Cuando realmente te conectas contigo es cuando vienen esas emociones y a veces no es placentero. O sea, realmente entregarte al miedo y sentir miedo a veces es mejor que estarlo tratando de tapar. Es como barrer por encima de la alfombra, ¿no? Si no vives las emociones, no las sientes, las vas a tener ahí, aparentemente que no te pasa nada, o no te afecta tanto, pero las vas a tener durante mucho tiempo. Y creo que a veces es mejor simplemente conectar con esa emoción. Y pues si es enojo, enójate, si es tristeza, siente tristeza, si tienes miedo, pues conecta con el miedo, pero para ver qué es lo que la emoción te tiene que enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente? Yo ahorita les dije unos supuestos, pero ¿qué es lo que a ti te parece injusto? ¿Qué es lo que a ti te da miedo? Por ejemplo, contagiarme, pues puede ser que vea que mi vida está en riesgo, ¿no? Pero a veces hay algo que esconde más, no sé, a mí, por ejemplo, quizás sería pues el porvenir de mis hijos, ¿no? Si yo falto, no sé. Ahí es donde encuentras realmente lo que te importa. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Claro. ¿Nos ibas a comentar otra razón por la que tú crees que la gente de pronto tiene miedo de asomarse a su interior? Pues porque a veces también, o sea, en este taller y yo tengo esta filosofía que al final mirarte adentro a veces te hace, es como si tu casa tuviera un sótano y a la vida hemos ido aventando ahí cajas, cosas que quizás hoy no sabemos ni siquiera qué hay ahí, pero cuando te toca entrar al interior puede ser que te encuentres pues cosas que de alguna forma bloqueaste, de alguna forma no quieres estar conectado con eso. Entonces es una forma como de evadir, una forma como de no querer entrar, pero pues ahí que hay muchas veces pues creencias o juicios o cosas que nos están limitando a nivel mental. También hay emociones que podemos tener reprimidas. Por ejemplo, en el taller trabajamos lo que son
hay 5 heridas del alma que se somatizan en el cuerpo, que podría tener que ver con el rechazo, la injusticia, el abandono, la humillación. Entonces, ahí me falta una. Pero es que no entró una llamada, pero aquí seguimos. No te preocupes. Pero realmente si tú no sanas esas cosas, pues es como venir cargando eso que algunos dicen que traemos en la espalda, un peso o esas cosas que traemos en la mochila que vamos avanzando por la vida, pero nos están estorbando, nos están generando como que realmente no nos permite hacer o darnos permiso de poder ser porque traemos todas esas cosas. Yo creo que al final es más fácil evadirlo que enfrentarlo. Por eso te contestaría que quizás la gente no le gusta entrar al interior. Okay. Oye, ahorita que estamos en esta situación, yo entiendo que pues todos tenemos situaciones diferentes que manejar, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar diferentes tópicos en cuestión de nuestro interior. Pero, ¿qué crees tú que es lo que podríamos trabajar en este momento en que estamos encerrados, que estamos en el asunto del confinamiento? ¿Con qué podríamos empezar si nunca he tenido un acercamiento a cuestiones quizá a cuestiones espirituales, de meditación? ¿Qué podríamos empezar a hacer, Javier? Pues mira, de hecho ayer yo por ahí luego les comento en mis redes sociales. A mí alguien que comenté, hice una mini plática ahí en el Facebook Live. Algo que creo que te puede ayudar, y de todo corazón ayer lo comentaba, es al final cuando nos están pasando estas cosas, y no es lo mismo que nos agarre de alguna forma el haber estado en este hacer y buscando cosas. Yo ayer les daba, por ejemplo, el tema de realmente tengas como un propósito de vida. En el momento que tú puedas encontrar y sentir como cierta seguridad de saber esto que está pasando con la situación mundial o esto que tú decías, cada uno lo vivimos, esto cómo me está afectando a mí, qué propósito tiene, es decir, qué tendría yo que aprender de esta situación que me está pasando. No sé, algunos quizás se están yendo por la parte de la salud, otros por la parte económica, algunas por temas de sus trabajos, de sus negocios, y entonces bueno, si esto nos está pasando o esto me está pasando a mí, ¿qué tendría que aprender? Sería una de las cosas que creo que pueden ayudar, porque si yo tengo la certeza de que de alguna forma es posible que yo haya venido a esta vida a tener un propósito o el sentido de mi vida es cuando yo estoy conectado desde ahí, es un poquito más probable que las cosas que vengan del exterior, como esta contingencia, no me tambalientan o no me afecten tanto, porque de alguna forma tengo como esa certeza en mí, en mi mundo interior, ¿no? Que decías tú. O sea, lo que buscamos es la certeza de qué va a pasar en el mundo, pues no la podemos tener. Yo creo que el mundo nunca va a volver a ser igual. Y los que ven al pasado y quieren que las cosas regresen a la normalidad, pues creo que van a sufrir mucho las personas que quieren controlar cómo van a ser las cosas este mes, pues creo que también, porque están pasando tantas cosas a la vez que no tenemos mucha certidumbre. Lo que creo que te da la certidumbre es un poco estar conectado contigo, saber quién eres, para qué estás en esta vida y hacia dónde quieres llevar tu vida. Ayer les hacía esas 3 preguntas, ¿no? Que a mí me parecen como muy orientativas. Para mí creo que contestar esas 3 preguntas fue lo que me abrió un poco la apertura al mundo espiritual. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Refiriéndome a para qué estoy en esta vida y hacia dónde voy, ¿no? Okay. Del momento presente hacia adelante. Creo que ahí ya empiezas a desconectarte un poquito más del hacer que decíamos o de esta situación actual, porque ya es un tema mucho más profundo en el tiempo, vamos a llamarle. Ya no es lo que me pasa hoy, sino ya cobra un sentido más grande de a qué viene esta vida, ¿no? Y eso te lleva pues,
tanto al pasado, hacia dónde voy, hacia el futuro, y ya te puedes mirar en el presente, en el pasado, en el futuro. Okay. Oye, tú que trabajas también con con estos temas, ¿cuál es como el miedo más grande que tiene la gente al momento de transformarse? Pues me refiero al más común, es decir, tienes varios usuarios tú, es decir, das el taller a varias personas, pero ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Pues mira, yo te resaltaría, y esto a través del taller y sesiones de coaching, yo creo que la mayoría de las personas tenemos miedo al rechazo, de otros miedo al fracaso. Por ahí también a veces tiene que ver con a la vergüenza, me conecto con la vergüenza de qué van a decir los demás. Si tuviera que resumir uno, y creo que sería el más común, y creo que lo tenemos todos, no me gustan todos porque es una generalidad, pero la mayoría de las personas creo que en el fondo el miedo que más nos mueve es el miedo a la aceptación de los demás, a ser aceptados. A veces hacemos cosas pensando qué van a decir los demás, ¿no? Aunque sea inconscientemente, creo que el no ser aceptado también me puede llevar a sentirme solo, que es otra de las situaciones que hoy, hace ratito olvidé mencionar, ¿no? ¿Cuál es una emoción que hoy está ahí? Es la emoción de que me desconecté. De alguna forma, pues ya no tengo esta libertad de quizás ver a todas las personas o de tener contacto. Pues, no nos podemos ni abrazar, ni besar, entonces este distanciamiento al final es lo que está generando también mucho sufrimiento, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo a que alguien no me acepte y me pueda yo quedar solo, creo que es uno de los mayores, tratando de contestar tu pregunta, es uno de los mayores miedos, ¿no? que yo puedo percibir. Y ahí se disfraza un poco en diferentes, como el que te decía, el miedo al rechazo, el miedo inclusive puede haber alguien que le tenga miedo al éxito, ¿no? Porque igual cuando yo logre determinadas cosas, pues eso me va a exigir algo de mí y otra vez como caer en el círculo vicioso de que, bueno, pues voy a ser exitoso, pero ahora me tengo que mantener ahí y eso también me da miedo. O qué va a pasar cuando yo tenga mucho éxito o tenga mucho dinero, pues qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con la gente, qué va a pasar con mis relaciones, no sé, todo eso. ¿Es en serio que haya quien le puede tener miedo a ese tipo de cosas, Javier? Inconscientemente sí. O sea, yo te cuento un caso, por ejemplo, personal, que me conecta un poco con las heridas, ¿no? Afortunadamente mi papá vive, estuvo en casa, pero él trabajaba mucho y yo no lo veía. Entonces, de alguna forma él, pues nunca lo reproché, pero alguna vez me di cuenta de que yo sentía que mi padre había estado ausente. Y pues, yo ya ahora soy papá, tengo una niña de 7, un niño de 5, y en algún punto a mí me daba miedo tener que trabajar mucho o ser muy exitoso, porque considero que mi papá lo fue, porque eso al final me iba a alejar de mis hijos. Es decir, no me iba a dar el tiempo para poder estar con ellos también durante su infancia. Okay. Un miedo muy inconsciente, ¿eh? No te digo que, sí, yo no quiero triunfar y ser exitoso profesionalmente, sino había un miedo dentro de mí que se juntaba, que me decía, a medida que tú... Y esto bajo otra creencia, que para ser exitoso tienes que trabajar mucho, No, que también puede ser, no sé, muy exitoso y dedicar 2 horas al día, ¿no? Se combinaban un par de creencias ahí mías, ¿no? Pero yo creo que sí. O miedo al éxito en el sentido de, bueno, ya que, por ejemplo, te vuelves una persona que se vuelva famosa, al final pierde libertades. No sé, un artista que quizás ya no puede ir a comer a un restaurante tranquilamente porque le van a pedir autógrafos. Sí, porque perdió su intimidad, su privacidad, pues. Exacto, porque ahora ya todo habla, te vuelves una figura pública y pierdes libertades, ¿no? O pierdes tu propia privacidad, como dices. Ok, oye, un favor, me comenta producción que si nos puedes ayudar poniéndole silencio a tu teléfono,
No entiendo, no les entiendo bien, pero hay un ruido, me dicen, de vibración. Oye, el asunto, hace unas semanas vino alguien con nosotros a platicar el asunto del merecimiento, por ejemplo, del tratar de comprender para qué soy merecedor y tengo esta duda, o sea, tengo la duda de saber, cuando nosotros reconocemos nuestro interior, ¿reconocemos también para qué somos merecedores? Yo creo que sí. O sea, para mí el merecer simplemente, nuevamente, operaría la mente, ¿no? O sea, para mí hay, a mí cuando trabajamos en el taller, el tema del ser, al final, pues tenemos esta parte mental, tenemos esta parte emocional, tenemos esta parte corporal, pero si le vas rascando, también a la parte de la mente tenemos una mente consciente y tenemos el subconsciente, que es donde empieza a aparecer el ego. Entonces, ahí lo que sucede es que a veces desde el ego creemos que tenemos que hacer otra vez, tenemos que hacer cosas para merecérmelas, ¿no? Y yo creo que cuando conectas con tu alma, con la divinidad que hay en ti, nosotros no nos metemos en el tema espiritual no es un tema de religiones ni nada de esto, sino simplemente cuando nos damos cuenta de que somos parte de una esencia que todos compartimos como seres humanos y que al final venimos del origen que te quieras contar, al final ya somos merecedores de todo lo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que cuando piensas en el merecer desde el ego, pues vas a estar buscando razones por las cuales te mereces o no te mereces cosas, pero cuando conectas desde un nivel más profundo de tu alma o de aquí le llama espíritu, desde tu verdadera esencia, yo creo que ahí es donde realmente te das cuenta de que, o para mí, todos somos merecedores, todos somos perfectos de alguna forma, porque al final pues venimos de esta vida a aprender determinadas lecciones, tenemos un nivel de conciencia y estamos transitando esta vida. Entonces, de alguna forma, no es como que tengamos que hacer algo específico para merecer. No sé si te contesté. Sí, bastante. Oye, este taller, ¿cuándo lo aperturas? ¿Cada qué tiempo? ¿Cómo es que lo trabajas? Pues mira, el taller, ahorita empezamos un nuevo grupo, este sábado 6 de junio, pero normalmente vamos publicando al menos una vez al mes, estamos publicando fechas de arranque, por ejemplo a principios de julio habrá otro, y es un taller que dura 8 semanas. Okay. Es totalmente en línea. Al final lo que yo hago es te mando cada semana información de lo que te va a trabajar en esa semana, unos ejercicios en el sentido de que tú los puedas hacer en casa. Son actividades muy sencillitas, pero si queremos cambiar y conectar con este interior, pues de alguna forma tenemos que también mover al cuerpo, ¿no? Entonces, unos ejercicios, por ahí se les da la oportunidad a los participantes que nos manden un poco la reflexión de cómo les está haciendo los ejercicios para darles un feedback desde una mirada de coaching, y al final de la semana hacemos una videoconferencia entre todos los miembros del grupo. Okay. Entonces, pues se hace cuenta que son 8 módulos donde vamos a ir trabajando justamente las funciones del ser para llegar a este mundo interior y entendiéndonos como seres también energéticos y no solo seres, que llamo yo 3D, ¿no? Y vas a ir conociendo tú, vamos a entrar a esas creencias, estas emociones, estas heridas del alma, para que de alguna forma vayamos depurando de nuestra mochila todo aquello que no nos permite ser y podamos generar realmente cambios trascendentes en tu mundo exterior. Eso es un poco la filosofía del taller. Bien. Dimensiones del ser, proceso de cambio, energía y vibración, personajes del ego, alineación, equilibrio, toma de decisiones, esa me interesa bastante, y muchas cosas más que se van a trabajar dentro de este taller. Lo ofreces tú a través de Divantare MX. Así nos encuentran en Divantare con B chica, Divantare MX. Ok. ¿Están en qué? ¿En Facebook y en qué más? Facebook, en Instagram,
y en YouTube también. Por ahí de repente subimos algún video para platicarles más del taller. Pero casi todo está en Facebook y en Instagram. Ok, bien. Pues yo te agradezco bastante, Javier, que nos hayas tomado la llamada. No tenemos el gusto de conocernos de manera personal, pero ojalá que ya tengamos pues la oportunidad y además también podamos platicar en otras ocasiones de otros tantos temas. Este es tu espacio, cada vez que quieras puedes promocionar lo que tú quieras y lo que tú creas conveniente. Te agradezco bastante. Tu contacto, si alguien quiere ponerse en contacto si quiere ponerse en contacto contigo, ¿qué es a través de Diventare? Puede ser a través de Diventare o @Javier con X Balestra, hombre de buena, todo junto, Javier Balestra, o mi correo es xbalestra@diventare.mx o gmail.com, si se les hace más sencillo. Ok. xbalestra@gmail.com o diventare.mx. Bien, pues es un placer, te agradezco bastante. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues ojalá igual tú o estas personas, creo que la invitación a este taller que lo estamos sacando se considera un precio bastante, no tan costoso a mi parecer, por todo el trabajo que te va a permitir hacer. Creo que es una buena forma hablábamos de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, si nos quedan todavía algunas semanas o ya vamos a empezar a salir o no sabemos qué va a pasar, pues creo que es un buen momento ahora que estamos en casa para echarnos un clavado hacia adentro y justamente hacer una mirada a nuestro interior. Ojalá a través de este taller o de cualquier otra forma que cada uno considere que es la mejor para sí mismo. De verdad espero que lo haga cada una de las personas porque eso te va a hacer salir con mayor fuerza. Bien, bien, hombre, qué amable eres. Cuídate, gracias. Gracias a ti, Oliver. Hasta pronto. Pues ahí lo tienen, él es Javier Balestra, nos ha ayudado con el asunto pues, de reconocer en nuestro interior, de conocer y reconocer nuestro interior para transformar el exterior. Es un taller que él entrega a través de Diventare, ojalá que lo puedan seguir en sus redes sociales, están como Diventare MX y pues nada, van a trabajar varias cosas, volvemos a repetir las dimensiones del ser, procesos de cambio, energías y vibraciones, tomas de decisiones, alineación, equilibrio y personajes del ego y otras cosas más. Oigan, nosotros ya nos vamos. Quiero agradecerles que nos hayan escuchado el día de hoy. Quiero invitarlos a que vayan rapidísimo corriendo a Facebook, Twitter e Instagram, YouTube y Spotify y que nos busquen como Israel Oliver. Yo me despido y por ahora se quedan ustedes con mi compañera Renata y su espacio informativo y en la compañía de las y los colaboradores de esta fascinante casa de comunicación. Recuerden además que trabajamos siempre con mucho cariño para todos ustedes. Agradezco la atención y compañías prestadas el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de la hora para continuar viajando siempre. Yo soy Israel Oliver. Por favor, cuide de usted, de los suyos y sean felices. Hasta pronto. Muchas gracias.